Bueno, en esta vez vamos a aprender cómo hacer un zapateo simple, ¿ya? Primer paso, aprenderse este patrón. Dos arriba y uno abajo. Dos arriba y uno abajo, ¿ya? Dos toques arriba y uno abajo. Dos toques arriba me refiero que puede ser 1, 2 combinando estas cuerdas, o 1, 2 dependiendo cuál va a ser la melodía. Entonces el patrón siempre va a ser 2 arriba, 1 abajo. El de abajo, cabe recalcar que debes apretar las 3 cuerdas, 1, 2, 3 y jalar y mutear. Ya, ese es el paso 1. Ahora, paso 2, aprenderse una melodía simple con el dedo pulgar. Empezamos. 0, 2, 4 y 0 en la quinta cuerda, ¿ya? Nada más. Ahora vamos a poner en práctica lo que te estuve comentando, ¿no? O sea, en esta melodía se hace 1, 2, 3, 4 piques. Entonces se dividen en dos partes, ¿no? 1, 2, 1, 2, o sea, en cada dos, ¿no? Ahora, último paso, pues sería combinar lo que es todos estos dos pasos que te dije. Entonces empezamos. 1, 2, 1 abajo. 1, 2, 1 abajo. Aceleramos, 1, 2, 1 abajo, 1, 2, 1 abajo. Listo, esa sería la melodía y el resultado de lo que es el zapateo, así de simple, así de fácil. Si deseas adquirir un poco más de nuestros cursos, si quieres aprender un poco más, nos puedes escribir. Tenemos cursos básicos, curso intermedio, curso de reforzamiento, curso plus, también requinto blues, tenemos curso de segunda guitarra. Si quieres tocar y mejorar también lo que es el requinto, pues nos escribes, vamos a mejorar, vamos a tocar más temas, ¿ya? Bueno, si has seguido todos los pasos que te he indicado, entonces ya puedes hacer lo que es un zapatito bonito, ¿no?